Bienvenidos a un nuevo episodio de Founders Spotlight. Como podéis ver, seguimos por Miami. Tenemos detrás el estadio de los Miami Heat y hoy tenemos un invitado a la altura de ese campo. Tenemos por aquí a Carlos Espósito, Social Media Manager del Inter. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí conversando con vosotros. Un placer tenerte por aquí, Carlos. La verdad que a los tres nos hace muchísima ilusión porque nos dedicamos también un poco al mundo de la comunicación, al mundo de las redes sociales, que siempre está en constante evolución y creciente siempre. Y tener un experto como tú nos hace muchísima ilusión. Yo quería remontarnos un poco al inicio y preguntarte cómo decides centrarte un poco a ese nicho de Social Media Manager. ¿Cómo son esos inicios? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, totalmente. Yo soy de Caracas, Venezuela, y desde pequeño siempre me interesó el mundo del fútbol, el mundo del deporte. Y mi sueño era ser periodista deportivo y trabajar en ESPN o trabajar en canales de televisión como reportero, como corresponsal, que me mandaran a los partidos. Y por una parte lo pude lograr gracias a que siempre me han gustado las redes sociales. Entonces yo desde que tenía 11, 12, 13 años creaba cuentas en Twitter, cuando en el 2009, 2010, 2011 Twitter era tendencia. Y creaba cuentas de meme y cuentas que llegaron a 100.000 seguidores, yo con 12, 13, 14 años. Y luego pude monetizar esas cuentas porque al final como que Twitter medio pasó de moda y vendí las cuentas y pasé 2 o 3 años sin hacer más nada en redes sociales y un día dije, pero si a mí me gusta el fútbol, ¿por qué no creo una cuenta de fútbol? Y estaba ahí empezando Instagram como en 2015, 2016 el auge de Instagram y creé una cuenta que se llamaba Fútbol Total Oficial y ya les cuento por qué digo se llamaba porque ya no existe y esa cuenta en el lapso de, hasta el 2022 creció hasta 200.000 seguidores y era una cuenta en la que, no era mi cara, era un logo y se llamaba Fútbol Total Oficial y era una cuenta de noticias, yo no participaba en la cuenta. De hecho, yo creo, ahora que dices eso, que incluso seguí esa cuenta. Imagínate. Yo tenía seguidores no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y hasta España, porque cubría más que todo la Liga Española, el Real Madrid, el Barcelona, también los equipos de la Champions. Y llegó un momento, gracias a los Reels, que la cuenta explotó. Estuve mucho tiempo estancado en los 100.000 seguidores hasta que llegaron los Reels. Y claro, con los Reels tienes mucho más alcance y explotó a 200.000 seguidores. Entonces esa cuenta me permitió aprender mucho de social media, porque yo no estudié redes sociales como tal, yo estudié comunicación social, que es para tú ser periodista, mi especialización fue comunicación social audiovisual, o para trabajar en televisión. Nunca estudié social media como tal hasta un momento que, gracias a esa cuenta, pude reunir dinero y me fui a España a hacer un máster que era en la universidad, me fui a Madrid, y era un máster en conjunto entre el diario Marca y la Universidad CEU San Pablo. Vale. Y era un máster especializado en periodismo deportivo. Yo todavía estaba en mi cabeza que quería ser periodista deportivo y aún así en España con mi cuenta en Instagram intentaba, cubrir los partidos del Madrid, del Atlético, los partidos de Champions, desde afuera, entrevistando personas. Pero yo me di cuenta en ese máster cuando yo llegué que yo no iba a ser el mejor redactor y con mi acento quizás las posibilidades de lograrlo en España en televisión iba a ser complicado. Hasta me lo decían los profesores, me decían, tío, eres un crack, pero aquí la televisión española es muy difícil que contraten, sí hay sus casos, Sí. pero yo identifiqué que quizás no iba a ser el mejor. Y le pregunté a los profesores, porque claro, como todo máster tienes prácticas garantizadas. Y les pregunté, ¿hay posibilidad para las redes sociales? Y ellos vieron mi cuenta y de una dijeron, tío, sí, claro. Y por ahí fui, por las redes sociales del diario Marca. Pues también qué historia, porque el irte de tu país de origen, entiendo que no fue una decisión fácil, entiendo que dejaste amigos, familia detrás. ¿Cómo fue también ese proceso de salir de tu ciudad, de salir de donde estás cómodo, porque supongo que vivías con tus padres, e irte a un país donde lo conoces todo para estudiar y labrarte tu camino? Bueno, totalmente, como todas las historias de inmigrantes, uno emigra, el inmigrante emigra no por una razón positiva, sino porque está sucediendo algo en tu país de origen. Y yo por suerte pude ser de esos emigrantes que emigraron para estudiar, formarse y luego convertirse en profesional. Y no fue sencillo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de mis amigos, por la misma situación país, ya habían emigrado. Muchos aquí a Estados Unidos, muchos a España. Entonces,
yo llegué y tenía un buen grupo, o sea, tenía dos de mis mejores amigos en Madrid. Entonces eso te ayuda mucho porque yo llegué y ya ellos sabían, mira, tienes que ir a que te den el NIE aquí, ya con ese NIE puedes ir al banco, sacas una cuenta bancaria y ya te inscribes en la universidad. O sea, todo es mucho más sencillo que tú llegar y no, o sea, y no conocer a nadie. Además que gracias a mi cuenta de Instagram pude llegar con, o sea, con al menos un monto de dinero que yo me, o sea, Claro. podía alquilar una habitación o alquilar un piso y estar cómodo. O sea, mi historia no fue una historia así de, o sea, sí fue una historia de superación porque o sea, me lo he pagado todo yo desde joven, pero no era que estaba así en una situación de, o sea, era una situación política del país que yo veía que no iba a tener futuro y decidí ir a España. Y bueno, llego a España, tenía o sea, mis amigos ahí, pero igual, claro, o sea, toda la vida viviendo con tus padres, tu vida es distinta, aunque, o sea, para ser honesto, o sea, ya yo, o sea, he vivido como en 5 ciudades distintas y Madrid hasta ahora es mi favorita. No he vivido en Barcelona, así que no puedo compararlo, pero también dicen que Barcelona es una maravilla para vivir. Pero bueno, o sea, fue complicado los primeros meses, además fue en la época de la pandemia. Wow. Entonces fueron los primeros 7, 8 meses fueron maravillosos. Luego llegó la pandemia y de hecho yo trabajé 2 años en el diario Marca, pero solo fui a la redacción una vez. Todo fue remoto. Y, y bueno, fue complicado, pero nada. Entonces logré entrar al diario, a la redacción del diario Marca, que además era muy complicado porque había personas que estaban trabajando ahí desde hace 25, 30 años. Y o sea, la situación en España hay veces que no puedes despedir a alguien Claro. para contratar a alguien nuevo porque tienes que dar muchísimo dinero, o sea, era casi que, o sea, ellos de hecho nos decían en el máster, chicos, o sea, es casi imposible que alguno de ustedes se quede trabajando aquí en, el, en la redacción. Y al final yo por irme a las redes sociales fui el único de ese máster que se pudo quedar en las prácticas, o sea, se pudo quedar después de las prácticas. Sí, sí, totalmente, porque tanto en diario como marcas, también en España, en Barcelona más el Sport y todos estos y mundo deportivo, los trabajadores son muy tradicionales. También, ¿cómo esa figura de social media manager impacta en cadenas como estas que hay gente, bueno, mayor, de mayor edad, entra un chico joven a revolucionar un poco, porque entiendo que también venías un poco con tu estrategia, que habías triunfado y habías logrado pues esos 200.000 seguidores. ¿Cómo impactas? ¿Cómo cambia la situación dentro de marca cuando tú llegas? Sí, bueno, totalmente. En Marca en ese momento, ¿qué fue lo que me ayudó? Que en ese momento Marca estaba todavía sus redes sociales muy editorializadas. Vale. Era todo lo que salía en la web, Mm. también salía en el Instagram, en el Twitter, o sea, las imágenes horizontales. Y yo ya llegaba con otra visión. Y también tuve un jefe que me apoyó, un jefe que creyó en mí. Y eso también es importante porque tenía otros compañeros que estaban en otras secciones del periódico que sí tenían, o sea, ellos tenían iniciativa, pero sus jefes eran como que ya ellos sabían, mira, no te van a contratar, o sea, ¿para qué me voy a esforzar? Pero mi jefe, que se llama Alberto Benítez, que todavía es el Head of Social Media de Marca, creyó en mí porque también yo venía con muchas ideas, o sea, y también mi tesis del máster era cómo revolucionar las redes sociales del diario Marca. Entonces pasar del formato horizontal al formato vertical, no publicar videos en horizontal, sino publicar reels, publicar imágenes interactivas para crear engagement con los fans y ese tipo de cosas. Entonces yo todos los días, porque mi trabajo era ser community manager, pero yo o sea, salía con ideas que ellos no me pedían y les gustaban. Entonces, claro, era un poco entender que, o sea, no toda la información la tenía que sacar de los periodistas del diario Marca. O sea, yo buscaba información en otros sitios y buscaba los datos en otros sitios y se los planteaba. Y al principio era complicado que ellos lo entendieran. O sea, que no que el del social media, sino los otros redactores. Que por qué salió esta noticia si nosotros no la tenemos en web. O hay que tener cuidado, tenemos que priorizar la web. Social media no importa, la web, la web, la web. Y si bien es cierto, lo que más le genera dinero al diario Marca es la web. Y ellos generan tráfico con el SEO, Vale. no con la social media, pero poco a poco las redes sociales han aumentado su importancia en España. Claro, y también hay la opción luego más adelante de hacer algún tipo de colaboración en redes o demás y poder monetizar o redirigir al tráfico a la web. Entonces, ¿cómo fue también esa situación de que hay gente en la redacción, no sé si tuviste algún encontronazo de decir, hay alguien que no quiere que publique ciertas cosas o si te prohibían algunas cosas al publicarlas? Bueno, sí, o sea, siempre pasan ese tipo de cosas. O sea, hay veces que hay jugadores que puede que
como tienen una buena relación con el diario, es mejor evitar alguna crítica o alguna comparación innecesaria. O sea, el ejemplo perfecto que recuerdo es una vez que creé una imagen de Zlatan y su paso en el PSG y Messi con su paso dentro del PSG, comparando goles y asistencias. Y me dijeron que era una comparación innecesaria, que no eran en la misma posición y que habían llegado en distintas edades, pero luego yo rechequeé y habían llegado los dos con 33 años. Pero son ese tipo de cosas que, ¿para qué hacer esa comparación? Si luego nosotros tenemos que entregarle el pichiche a Messi, o si tenemos que entregarle, ¿sabes? Y es entendible, o sea, yo en mi mente de crear contenido, yo decía, esto es un contenido brutal, esto nos va a dar 100.000 likes, muchísimos comentarios, pero al final puede ser algo que quizás a Messi no le importa, o quizás sí le importa, o quizás a Cristiano Ronaldo o a cualquier jugador, ¿sabes? O sea, eran a veces comparaciones, comparaban, o sea, al delantero del Sevilla con el delantero del Valencia, y teníamos muy buena relación con el agente del delantero del Valencia, por así decirlo, y era mejor evitar ese tipo de cosas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en eso, porque también somos el diario Marca, entonces hay veces que lo que publique se hace viral. Y con la repercusión que tiene y bueno, la gente, los lectores, la gente que tiene en redes, la repercusión es brutal y cualquier fallo de una letra o lo que sea, con lo cual ese tipo de presión en ese trabajo también existe. ¿Cómo llevas esa presión? No, y era complicado porque hay veces que nosotros sacábamos el titular para un tweet de la noticia y en mi mente a veces como que yo lo leía rápido y yo dije, si esto ya está aprobado para la web, esto está bien. Y hay veces que nos comíamos un error del redactor de la web y luego los comentarios eran tipo, vaya periodistas y cosas así porque se hacen virales, te hacen screenshot, no te salvas nunca. Pero bueno, es normal porque en las redes sociales, o sea, estás en el punto de mira. O sea, porque todo lo que publiques lo van a ver millones de personas y es muy fácil equivocarse cuando publicas más de 200 contenidos al día. Totalmente. A mí, remontando un poco, me impacta mucho el punto este de que decías, sales, ¿no?, de tu casa, innovas un montón, y no solamente eso, sino que desde un principio tienes esa capacidad, ¿no?, de generar cosas, no solamente porque te gustan, pero el desarrollo que hay detrás, ¿no?, es impactante. Y eso yo creo que marca mucho el punto, ¿no?, de diferencia entre una persona y otra, ¿no? Y porque estás aquí el día de hoy en el día de hoy, ¿no?, con el Inter de Miami y toda la trayectoria que ya has pasado, ¿no?, que es espectacular. Entonces, yo creo que no es casualidad, ¿no?, de que estés aquí y estemos tratando cosas tan interesantes, sino que realmente hay una diferencia, ¿no? A lo mejor a otra persona le podría parecer una cosa insignificante, ¿no?, generar una cuenta de Twitter o generar 2 o 3, ¿no?, en tu caso desde un buen principio, tratando siempre esas temáticas que te interesaban. Pero, sin embargo, yo lo veo un poco reflejado, ¿no?, en el que a lo mejor esas pequeñas insignificantes, pero esas cosas insignificantes desde bien pequeño, es donde te llevan aquí al día de hoy, porque es como un poco de experiencia, ¿no?, en el que tomas ya desde un buen inicio, saber cómo tratar y a partir de ahí llegar a marca y ser tú, ¿no?, la innovación un poco en la social media exposure. Y aparte solamente eso, sino que yo creo que es muy interesante, ¿no?, empezar a diferenciar, ¿no?, todo lo que viene a ser el contenido web, tanto con el contenido de social media. Y eso es una cosa muy importante que llevaste y ostras, no sé, me parece muy, muy interesante, ¿no?, la dedicación y tanto como, claro, desde el punto de vista de ese contenido de Zlatan y Messi, es que hubiera sido brutal, pero a veces es eso, ostras. Yo lo que pasa, lo que veo es que a veces ves desde un punto de vista, un punto de mira de generar contenido en el que, ostras, a lo mejor hay cosas que son tan mediáticas, ¿no?, que toca un poco ahí, entonces te paran un poco los pies. Pero es eso, no nos olvidemos que, tal y como has comentado, estamos en el punto de mira con lo que saques y con la exposición con la que tratamos. A veces es que un pequeño error y a veces no puede ser hasta nuestro y te puedes cargar un montón de cosas. Sí, totalmente. Y ahora mismo con el TikTok, que tú puedes tener 20 seguidores y publicas un video y puedes tener la suerte de que ese video lo vea todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno comunica, cómo lo comunica y cuándo lo comunica, porque o sea, te puedes hacer viral de una forma positiva o de una forma negativa. Que al final ambas terminan siendo positivas porque terminas atrayendo tráfico hacia tu perfil, y
y puedes monetizarlo de alguna forma. Claro, ¿tú qué opinas sobre ese tema? Porque realmente sabemos que hay muchos artistas donde quieren generar un boom, ¿no? Y a veces, pues, solamente para que se hable de ellos, generan, pues, una exposición que sea, que haya controversia, ¿no? O sea, realmente que dé que hablar, ya sea bueno o sea malo. Normalmente cuando quieren volver a hacer un boom, ¿no? Pues uno muy famoso fue Miley Cyrus, por ejemplo. A mí me impactó mucho, yo la analicé, siempre me ha gustado el mundo de la comunicación y siempre interpreté, ¿no? Ese boom como salió con Wrecking Ball, hizo el cambio, Hannah Montana, ¿no? A eso, no sé. Para decir un ejemplo que a mí me impactó desde bien pequeño, porque a lo mejor tenía 13, 14 años, pero lo que quiero venir a decir es eso, que hablar, ¿no? Generar esa exposición, sea buena o mala, ¿la habéis tratado? ¿Cómo la ves? Bueno, en mi opinión, siento que, o sea, es positivo, pero al mismo tiempo tienes que tener cuidado en la forma en la que la haces, porque siento que ahora mismo, como las redes sociales son, o sea, tú ves un video y luego le haces swipe y se te olvida, o sea, la gente como que la retención que tiene en la cabeza es muy baja, entonces puede generar o sea, puede generar emociones negativas en un momento y luego la gente lo olvida. Y igual trajiste gente que te reconoce y si ya te vio en el For You page de una forma negativa, quizás en 15 vídeos de swipe le vuelves a salir en un video que sí le gusta y lo terminas enganchando. Entonces, obviamente hay que tener cuidado con qué te quieras hacer viral. O sea, con posiciones políticas quizás es o sea, muy difícil de que le agrades a alguien o con la religión o con cuestiones de raza, pero si son cuestiones de gustos deportivos o sea, que por ejemplo yo empiece criticando, no sé, a un futbolista y todo su fanbase me ataca, pero luego le vuelvo a salir en 3 días hablando bien del jugador y se acuerdan de mí, pero no, quizás no se acuerdan que hablé mal del jugador y ahí me siguen porque mi cara se les hace conocida. Esa es de las ventajas de ahora con el TikTok, que la gente no tiene una retención y una memoria así que se va a acordar de ti porque dijiste algo malo, dependiendo de lo que dijiste. Claro. Eso es totalmente cierto. Y yo lo que estoy viendo es que la retención ha bajado a niveles extremos en toda la gente. Se lee menos, se miran menos películas, la gente aguanta menos mirando vídeos de YouTube, todo. Y lo que se está viendo es que también para tratar esa retención la gente se está polarizando mucho. Hay muchos extremos. Entonces, ¿cómo estás viendo esta evolución en redes y cómo tratas tú la retención en las redes sociales? Totalmente, o sea, hay veces que a mí hasta me da dolor que pasamos en el trabajo días produciendo un vídeo y que luego veas las analíticas y el vídeo sea de 1 minuto y lo hayan visto 15 segundos o 9 segundos, el 85% de las personas. Entonces, la forma en la que lo tenemos que hacer es entender que cada red social tiene su usuario fiel, o sea, hay personas que sí hacemos swipe en Instagram Reels y también en TikTok Reels. En TikTok, perdón. Pero, por ejemplo, yo no hago swipe en Reels. Yo hago swipe es en TikTok. Veo fotos en Instagram. Pero yo conozco gente que solo ve el explore, los shorts de YouTube. Y yo no, o sea, yo no me meto a shorts a quedarme horas viendo YouTube Shorts. Es extraño. Entonces, cada red social tiene su usuario. Entonces lo ideal es diversificar el contenido, o sea que repurpose the content, que lo puedas publicar en diferentes plataformas y también publique su versión larga donde haya personas que vean el contenido largo. Por ejemplo, TikTok hace un año empezó con lo de videos verticales, vídeos largos, pero creo que no funcionó muy bien porque creo que ya no le están haciendo presión. O sea, cuando estaba en la Juventus, TikTok Italia nos contactó y nos dijo, mira, empiecen a publicar vídeos horizontales porque les vamos a dar un boost. Y me acuerdo que en los primeros meses eso fue una cosa, pero de repente ya. O sea, de repente como que se dieron cuenta que ellos mismos, TikTok, destruyeron la retención de la gente, querían intentar recuperarla nuevamente y no se pudo. Ya la gente está que necesita consumir contenido distinto por horas. Y le dan, y le dan, y le dan. Y son cosas que quiero tratar de explicar aquí en mi trabajo, de que no te tienes que enfrascar en hacer un contenido perfecto, porque es algo que la gente va a ver una vez y luego le da swipe y ya está. Y hay veces que las empresas quieren publicar que sea perfecto. Es eso el tema que yo quería tratar ahora. Te quería hacer una pregunta sobre el contenido perfecto. Porque tenemos un ejemplo, ¿no? Que bueno, ha tratado más Pep, que para generar un impacto, ¿no? Porque sabemos que
la retención ha bajado más. O sea, antes sí estaba en 3 segundos un reel, ¿no? Ahora está en 1 segundo. Entonces, para llamar ese punto de atención instantánea, hasta generaba un pico de voz el primer segundo para, ostras, ¿sabes? Generar un poco de impacto y luego es efectivo. Yo lo he tratado y la verdad es que, claro, pero desde el punto de vista en el que estás tratando tú hoy en día, ¿no? Inter de Miami, claro. ¿Cómo ves que primero la pregunta que te he hecho, ¿no? Si usáis técnicas como las de estas que pues a lo mejor pueden bajar un poco la profesionalidad, ¿no? Porque tratando el Inter de Miami, el contenido tiene que estar a la altura del club. Eso es una cosa que seguro que tenéis problemas constantes, ver que sea perfecto, ¿no? Que es esa perfección que buscáis. Pero, ¿cómo lo tratáis hasta cierto punto? Sí, es complicado porque también las redes sociales son tan cambiantes que un día te dicen que no, que para que el video sea perfecto y tenga retención necesitas un gancho. Pero luego ya el gancho no funciona o el gancho cambió, ya el gancho lo tienes que hacer al revés. Antes yo me acuerdo los youtubers empezaban sus videos con presentándose. Entonces uno pensaba que te tenías que presentar. Ahora tú ves un TikTok y dices, hola, me llamo Swipe. Entonces luego el gancho venía siendo tres tips para que mejores tal cosa. Y luego ya cambió. Ahora los ganchos ideales para TikTok son algo negativo y luego la solución. Entonces son cosas que van cambiando constantemente, pero en el caso del Inter Miami, el contenido perfecto, ahora mismo nuestro contenido perfecto en el momento en el que estamos es Leo Messi. Porque el 95% Claro. de nuestra audiencia casi son todos seguidores de él, o sea, es su fan base. Entonces hay veces que nos enfrascamos en conseguir la foto perfecta de Messi, cuando cualquier foto de Messi va a ser perfecta para sus fans. Totalmente. O sea, ellos quieren conseguir la foto perfecta, o sea, mi jefe quiere conseguir la foto perfecta de Messi para él. Claro. Cuando lo que necesitamos es la foto perfecta para nuestros fans, que son los fans de Messi, que puede ser cualquier foto. Entonces, cualquier foto de Messi quizás nos puede dar 1 millón de likes. Entonces, es a veces perder horas Sí. de brainstorm en algo que puede ser más sencillo. Nosotros, perdón, que nos hemos estado moviendo por aquí, por todo Florida un poco, el impacto de la llegada de Messi, pero es que ya lleva casi 2 años, ¿no? Sigue a niveles espectaculares. O sea, vayas donde vayas, está Messi. Que Sí. si con las bebidas, que si con el descuento de cualquier tren que haya, que si con cualquier, no sé, camisetas, pero de todo tipo, ya sean del Inter de Miami o ya sean más básicas, la marca propia de Messi que tiene, la bebida, o sea, el impacto, yo creo que yo no me lo esperaba así. O sea, y eso que yo he estado 4 años viviendo aquí, justo me fui cuando, 1 año antes de que viniera Messi, y no había este impacto, y sabemos que el marketing aquí en Estados Unidos es impresionante, pero lo que se está usando Messi, es lo que comentas, que sea el 95%, ¿no? de Miami, no sé, me parece espectacular. Me parece, no sé si hasta demasiado, pero claro, es que la escala de éxito y lo que genera aquí en Florida, yo no me lo esperaba a este nivel, la verdad. Yo la verdad que me quedé bastante impactado también con la llegada de Messi, ya que yo soy muy aficionado al fútbol. Yo quería hacerte una pregunta, era si alguna vez habías tenido alguna anécdota así cercana con algún jugador o que puedas comentar así por encima. Venga, bueno, ahora mismo en el Inter Miami, como soy muy nuevo, o sea, no tengo muchas anécdotas con los futbolistas, o sea, el Big Four le decimos nosotros, que es Messi, Suárez, Jordi Alba y Busquets. Porque como todas, o sea, son unas superestrellas, entonces tienen un trato especial. O sea, Claro. nosotros, o sea, yo como staff, o sea, no que está prohibido, porque no hay una prohibición, pero quizás uno como sabe que son superestrellas, automáticamente como que te cohibes un poco más al acercarte a ellos. Pero si lo diferencio a mi etapa de la Juventus con la del Inter Miami, aquí tenemos muchísimo más acceso a los jugadores. O sea, aquí yo puedo bajar o sea, al training session y los jugadores se acercan a ti a saludarte, hay muchos que se saben tu nombre. Entonces, es impresionante diferenciar. O sea, la Juventus era, solo teníamos acceso a los futbolistas cuando había un shooting especial para una camiseta o cuando teníamos que hacer algo muy específico, y los jugadores sí eran bastante educados, te saludaban, pero o sea, tenías que tener 5 años en el club como para que venga un jugador
y sepa tu nombre, ¿sabes? Porque o sea, en Europa se vive el fútbol muy diferente acá y la Juventus es un club que en Italia, o sea, todos los medios de comunicación están esperando que suceda algo para sacar una noticia, entonces tienen a los futbolistas muy, 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 muy bien protegidos. Pero, por ejemplo, una anécdota interesante que me pasó con algún futbolista, que fue con Paul Pogba, que bueno, es un crack mundial, Sí. y me acuerdo que él, cuando él me vio por primera vez, me saludó y me saludó en francés, pero yo le respondí en inglés. Y luego otro día se me acerca y me dice, ¿pero tú de dónde eres? Y yo le digo, o sea, me lo dice en inglés. Y yo le digo, no, yo soy venezolano. Y me empieza a hablar español y me dice, eres venezolano, entonces podemos hablar en español. Yo pensé que eras, no sé, marroquí o argelino por la barba, entonces te hablaba en francés. No, mi esposa es de Bolivia y yo hablo español, cuando quieras hablamos español. Entonces son cosas que tú te quedas como que Paul Pogba te diga eso, o sea, Sí. es que La cercanía del jugador sí. impacta un poco, claro, ostras. ¿no? Y que todos son personas como nosotros. Lo que pasa es que quizás o sea, pensamos que son dioses porque, o sea, tienen millones de seguidores, son multimillonarios, son futbolistas muy reconocidos, pero al final son personas como uno que también obviamente uno siente que quizás no tiene la confianza para uno acercarse tanto y saludarlo, pero al final todos son personas como nosotros. Claro, y entiendo también que se debe agradecer mucho este tipo de trato para también la creación de contenido y demás, que estén abiertos, sean proactivos también. Y esa cercanía que hablaba también Alex, de ostras, que un jugador te venga y se ponga a hablar de a tú, eso también creo que gusta mucho Sí. y que la verdad se agradece, ¿no? En un trabajo como este. Sí, no, totalmente. O sea, yo esa es como que la anécdota más especial que tengo y es bueno porque luego ya tienes como una confianza un poco, o sea, un poco más cercana y tienes más la facilidad de quizás pedirle un TikTok más cuando a ti ya te habían dicho, mira, no, solo vas un TikTok y solo tienes 3 segundos y quizás le pides algo más y no te pone una cara mala porque le caes bien, aunque al final son futbolistas que lo que quieren después del entrenamiento es irse a su casa. Yo bueno, quiero hacerte otra pregunta, digo, ¿qué opinas de los programas así de tertulia, estilo chiringuito, punto pelota? ¿Crees que es bueno para el periodismo esto o lo ves un poco conflictivo? No, yo creo que es un tipo de periodismo distinto, o sea, Sí. no lo vería ni como periodismo, eso yo siento que es un show, Sí. que la gente lo ve Claro. para divertirse. Totalmente. ¿Cómo definirías tu punto de mira en el periodismo? O tu forma de actuar, ¿no? O de trabajar. Bueno, yo siento que es que depende de la personalidad de uno mismo. Cuando estuve en el máster en España, un profesor que era o sea, un periodista muy reconocido de Movistar, no me recuerdo el nombre, nos comenta a todos los estudiantes y nos dice, ustedes pueden ser o sea, hay solo dos ramas en el periodismo que ustedes pueden ser. Ustedes pueden ser como Juan Castro, que es un redactor muy reconocido en España y muy, muy reconocido, o sea, el tipo entrevistó a Maradona 12 veces, el tipo ha ido como a 15 Copas Américas, y es muy respetado, o pueden ser como Pipi Estrada. Así nos dijo así mismo. Y nos dijo, cada quien que lo tome como quiera, o sea, no significa que uno sea más exitoso que el otro, o sea, solo depende de ustedes mismos y de lo que quieran ser. O sea, si ustedes quieren ser un showman y quieren estar en la portada de todas las revistas y quieren salir con David Beckham, o si quieren ser un periodista reconocido por su labor periodística, serio, depende de lo que quieran ser. Ambas formas de éxito son aceptadas. Entonces, yo siento que depende de cómo tú lo quieras ver. Y también de cómo lo quieras vivir, Exacto. porque la personalidad de uno, cada cual lo vive como uno quiere o como puede. Entonces, también remontando un poco a trayectoria, ¿cómo es ese paso entre Juventus y Inter? ¿Cómo llegas al Inter? Y también ese cambio de ciudad, porque pasamos de Europa, que podemos llegar a todos los lugares a pie, y viviendo aquí, yo creo que lo máximo que he caminado en Miami son 300 metros seguidos. No, totalmente. O sea, el cambio ha sido de 180 grados, pero luego que uno logra llegar a un equipo como la Juventus, el paso a cualquier otro club es muy sencillo. O sea, no diría muy sencillo, pero es mucho más fácil, porque entrar en un nicho como el deporte, que yo me di cuenta al principio, luego de yo solo tener mi experiencia en el diario Marca, que aplicaba a otros trabajos, me di cuenta que mi currículum no tenía tanta fuerza.
Entonces yo pasé a OneFootball, que es una aplicación alemana muy reconocida, y luego que estuve en OneFootball y Marca y luego mis redes sociales, yo veía que aplicaba a clubes, apliqué al Barcelona y al menos me entrevistaron por un mes, apliqué a la Juventus y entré en el proceso de selección y en esos 3 meses de proceso de selección de la Juventus me llamó el Real Madrid. Ostras. Una semana antes de firmar el contrato con la Juventus y yo estaba que no lo podía creer, pero preferí irme a la Juventus porque el rol que tenía en la Juventus iba a ser más divertido que el que iba a tener el Real Madrid. En el del Real Madrid era manejar las redes sociales de madridistas, que fue una nueva página que ellos abrieron hace como 3 años. Y en el de la Juventus era trabajar con el primer equipo. Entonces, cuando ya logras estar en un equipo de fútbol y aprender cómo es viajar con el equipo, cómo es cubrir a un primer equipo, ya yo aplicaba, o sea, yo vine al Inter Miami porque me tocó mudarme con mi pareja aquí a Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, o sea, si nos vamos a mudar a Estados Unidos, ¿cuál es el mejor club ahora mismo? El Inter Miami, que están las mejores estrellas. O sea, si vengo de manejar la Juventus, que tiene en total 160 millones de seguidores en todas las plataformas, no me voy a ir al Austin FC, que tiene 500.000 seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, claro, yo obviamente apliqué o sea, ¿qué pasa? Que no es como un futbolista que tú tienes un agente y el agente llama al club. O sea, tú eres como un trabajador normal. Tienes que esperar que haya una posición abierta, a menos que tengas muy buenos contactos en el club. Entonces, tuve la suerte, aunque a pesar estuve un mes de entrevistas con el New York Red Bulls y con el Austin FC, de que abrieron una posición en el Inter Miami que era perfecta para mi rol. Y apliqué, le mandé un mensaje, por eso también es importante, o sea, no solo aplicar, escríbele al reclutador, escríbele al hiring manager, mándale un mensaje mostrándole tu interés, pero claro, cuando ellos ven Juventus, OneFootball, que tiene 190.000 seguidores en YouTube, en TikTok, trabajó para Marca, pesa. Entonces fui la primera opción y en una semana me contrataron, cuando ya yo llevaba un mes y medio hablando con New York Red Bulls. Que mejor que se tardaron, porque quizás yo me hubiese ido a Nueva York y no estaría aquí hablando. Claro. Y siento que fue la decisión perfecta, porque estoy en el equipo donde está posiblemente el mejor futbolista de la historia, está Luis Suárez, el mejor delantero de la última década, están campeones del mundo como Busquets, está Jordi Alba, que es un crack. Entonces, es el momento, es el lugar perfecto en el momento perfecto. Aquí vemos un poco la importancia de saber moverte, ¿no? Por el mundo, porque decimos por el mundo porque literalmente has pasado de España, Italia, ¿no? Alemania, a lo mejor, no sé si actuabas desde Alemania, pero claro, y también llegar aquí a Estados Unidos, que la cosa, como ha comentado Pep, cambia completamente, ¿no? Pero bueno, muy, muy interesante el proceso también, ¿no? De Inter Miami, porque es muy curioso, un club como el que está evolucionando tanto, que te hace tener tan solo una semana, pero es lo que has comentado, a lo mejor no estarías aquí, sino que estarías en Nueva York. Pero también, hombre, yo creo que New York, ¿no? También es un club en el que también motivaba el proyecto, pero es eso, tal y como comentabas en la Juventus, yo creo que siempre hay un punto en el que te motiva también, ¿no? A formar parte de algo mucho más grande. Entonces, no solamente pasártelo bien, porque es muy importante, pero siempre también hay que añadir pues que tratar cosas más importantes, tienes un poco más de libertad a lo mejor, la exposición, porque al final siendo periodista tú lo que buscas es buscar una buena exposición y son cosas y proyectos que te permiten, ¿no? Entonces también el punto de escalabilidad, ¿no? de los proyectos, yo te felicito porque realmente se ve que desde esas cuentas de Twitter, ¿no? Reflejan, ¿no? el paso de tu trayectoria y todo lo que queda. Muy interesante, hay que aprender un montón y siempre también en los otros podcasts hablábamos de la red de contactos. A lo mejor tú no tienes una red de contactos, pero la acabas generando. Y eso al final lo que te permite pues actuar y estar en sitios con los que estamos, ¿no? Y viéndote a ti, pues una inspiración total. No, gracias. Y yo también has tocado un tema que a mí me ha parecido interesante. De cuando estás en esa posición, entiendo que también a los partidos viajas con el equipo. ¿Cómo es también esos viajes, por ejemplo, con la Juventus, algún partido así de Champions, las concentraciones y todo? ¿Cómo es esas situaciones? Bueno, buen punto que tocas, porque, por ejemplo, para viajar con o sea,
las diferencias entre la Juventus y el Inter Miami son muy interesantes porque el que viajaba con la Juventus era el italiano que tenía 5 o 6 años con el club, porque generó ya una confianza para estar dentro de ese círculo. ¿Qué pasa? Yo tuve la suerte de, como era un perfil internacional, hablaba inglés, que viajé con el equipo para el US Tour. Entonces estuve 15 días viajando con el equipo por aquí, por los Estados Unidos, y es algo, o sea, que es que increíble, porque desde el momento que, o sea, llegas al avión, te montas, ya están los jugadores con sus audífonos, tranquilos, vives la vida del futbolista porque comes lo mismo que ellos, estás en el mismo sitio que ellos, en el mismo hotel que ellos, quizás no en el penthouse, pero estás en el mismo hotel Marriott o en el mismo, ¿sabes? Entonces vives todo lo que vive el futbolista, pero tienes la libertad de que no eres futbolista y no vas a estar preso en el hotel porque estás concentrado, porque estás calentado, tienes que entrenar, sino que puedes salir a disfrutar un poco. Entonces, es eso, o sea, es viajar con el equipo, ver cómo se preparan los jugadores, cómo están enfocados antes del partido, cómo interactúan, cómo están hablando en el avión, quiénes son amigos de quién son cosas que uno no se imagina, y quizás a veces conocer un poco las personalidades. O sea, nos tocó una vez que durante el US Tour estaba Vlahovic delante de mí y yo estaba con un compañero, y Vlahovic le dice a mi compañero, porque estaba el rumor de que se podía ir al Chelsea, y él le decía, no bro, I'm not going to Chelsea. Are you crazy? ¿Por qué me iría al Chelsea? O sea, cosas así que un propio futbolista, que tú estás viendo los rumores y que Vlahovic al Chelsea, y él viendo el rumor y te dice, bro, ¿sabes? No me voy a ir al Chelsea, ¿qué les pasa? ¿Qué cantidad de esos rumores de jugadores? Porque al final nunca nos sabíamos, pero desde tu punto de vista, ¿no? Que ves y puedes tocar, ¿no? Y ver todas esas experiencias, de todos los rumores que hay, ¿qué porcentaje dirías que es realmente cierto? Porque es que literalmente un rumor es eso, genera exposición, se hace viral y luego hasta medios de comunicación importantes lo pueden llegar a comunicar. ¿Qué porcentaje tú crees que es realista? O sea, yo diría que el porcentaje es muy bajo. ¿Qué pasa? Que nosotros en social media hay veces que nos enteramos de los fichajes por Fabrizio Romano. O sea, hay veces que quizás estamos preparados 2, 3 días antes, que nos dicen, muchachos, ahí Fabrizio Romano tuiteó que está en conversaciones. O sea, voy a preguntarle al equipo de comms a ver qué. O sea, en Italia era así, le íbamos y le preguntábamos al de comunicaciones, mira, ¿qué sucede aquí? Y hay veces que, o sea, no nos decía ni sí ni no, solo nos decía, bueno, estar preparados. Y hay veces que estabas preparado y otras veces, y no pasaba nada, y otras veces que sí. Por ejemplo, me recuerdo hace un año, no, mentira, creo que era en enero, en la Juventus, está el rumor de Lukaku. Lukaku a la Juventus, y nadie nos decía que sí, pero tampoco nos decían que no. Entonces, hasta hicimos el brainstorm de cómo sería el video de presentación de Lukaku. Wow, hostia. Todo no lo realizamos porque necesitábamos al propio Lukaku, pero uno hace el brainstorming de cómo lo vas a publicar, cómo lo vas a anunciar. Entonces hay veces que nos enteramos un día antes. O hay veces que, mira, mañana llega el jugador a las 7 de la mañana al aeropuerto, tienen que estar allá y grabar la llegada. Y ahí el equipo se tiene que empezar a preparar. Obviamente ya hay cosas que ya están, o sea, como en un equipo de fútbol ya sabe, mira, hay que hacer fotos a las 10 de la mañana, luego a las 11 una entrevista, entonces luego publicamos fotos, entrevistas, una imagen que haga un diseñador o se hace con AI, y luego un behind the scenes y ya. O sea, pero hay veces que nos enteramos un día antes o la noche antes. Ahora que pones también este tema sobre la mesa, ¿cómo es esa estrategia, ese brainstorming previo? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo moldeáis todo? Nos sentamos y empezamos a conversar entre nosotros. Mira, viene este jugador. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se le conoce? No lo sé, digamos, pongamos el ejemplo de Suárez. Bueno, uruguayo, el mate, el pistolero, ¿cómo lo anunciamos? Y hay veces que la idea más simple es la que es un boom. Y es la foto de un mate y una bandera de Uruguay, o la foto de la bandera de Uruguay en el estadio en un asiento. O sea, cosas así. O sea, hay veces que las ideas más sencillas son las que funcionan mucho más, y es lo que el ejemplo perfecto que hizo el Atlético de Madrid con Julián Álvarez hace un mes, que publicaron un meme, que es un meme horrible,
que yo estoy seguro que ni en la Juventus ni en el Inter Miami lo publicarían, pero funcionó de una forma increíble. Totalmente. Llegó a todo el mundo. Entonces dices que la idea más sencilla es la que más Es más se hace impactante. viral. A mí me gustaría preguntar, por tema de curiosidad, ¿qué tan grande es el equipo solamente de social media en el Inter de Miami? ¿Cuántas personas estáis trabajando día a día? Somos 3 personas. Y en la Juventus éramos 6. Y en la Juventus Wow. para nosotros era poco, porque el Just- Manchester City tiene a 10. Ostras. Y, o sea, son diferentes cosas. Por ejemplo, el trabajo que yo hago ahora en el Inter Miami es el mismo que hacía en la Juventus de crear contenido, pero además yo tengo que hacer la estrategia aquí y manejar el equipo. Cambio, en la Juventus, el que hace el trabajo que yo hago ahora aquí, solo hace la estrategia, no Ujú. tiene que crear el contenido. Entonces aquí yo tengo casi que hacer el doble de cosas porque somos menos personas. Claro. ¿Y tú vas con cámara o diriges a los cámaras? Ese es otro lado. O sea, el equipo de social media es social, pero también hay un equipo de vídeo, que ahora mismo son 2, pero también tenemos una agencia de video que también nos apoya durante los partidos. Entonces tenemos un Head of Production y el manager de los de cámara, que ellos hacen su contenido, nosotros hacemos el nuestro y luego vemos cuál publicar. Tenemos también un equipo de fotografía, son 3 fotógrafos. Y, o sea, no es un equipo microscópico, o sea, no es que, porque me han contado que hay equipos aquí en la MLS que no sé, el jefe de prensa es el social media manager y también el fotógrafo. Hay cosas que me imagino también, no sé, un equipo de segunda división de España Claro. quizás tiene esa situación, pero aquí Sí, un claro. equipo, no sé, el LA Galaxy Claro. puede que tenga esa situación. También yo quería preguntar un tema de interno. ¿Cómo manejáis, no? Porque al final si has comentado que tenéis 2 o 3 personas ya internas, ¿no? Que generan contenido, más la empresa externa que genera el contenido. ¿Cómo se maneja ese contenido para también saber, ¿no? El poder tener ese punto de rapidez, ¿no? De comunicar y saber qué es lo que vas a buscar. ¿Cómo se trata internamente la gestión del contenido? Porque vemos en nuestra firma de comunicación que es un tema que realmente necesitamos buena efectividad. Y ¿cómo se gestiona desde un punto a esa escala con el Inter de Miami? Bueno, nosotros en el equipo de social media planificamos una semana in advance. O sea, por ejemplo, hoy ya yo tengo lista o el 70% de la próxima semana planificado en el sentido de que yo sé que vamos a publicar. Hay cosas que ya tenemos, pero hay cosas que hay que pedirlas. O sea, hay un vídeo o sea, que pongo un vídeo para el jueves, entonces yo le aviso al equipo de vídeo, hey, este vídeo lo voy a necesitar para el próximo jueves, o sea, para que sepan. O estas imágenes, o el martes necesitamos Training Gallery, entonces los de fotos saben que tienen que ir a tomar fotos el día martes, por ejemplo. Entonces siempre yo creo que la planificación in advance es importante, pero al final eres un equipo de fútbol y hay cosas que pasan ahí mismo que necesitas hacerlas al momento. O sea, hay veces que tienes que improvisar. Claro, sí, sí. Ese punto también de improvisación es el punto que a veces tiene más retención, que es como lo has dicho, reducir también un poco al absurdo todo eso de comunicar, simplitud y demás. Y también, por lo que hemos visto, también has crecido tu propia marca personal. ¿Cómo es crecer una propia marca personal explicando también la historia? Bueno, es interesante porque ahora mismo eso es lo que estoy intentando hacer en mi cuenta de Instagram personal, porque siento que mi Instagram tiene un target y TikTok y YouTube tengo otro target. De hecho, hay veces que me da hasta un poquito de pena publicar lo que publico en TikTok y en YouTube, en Instagram, porque siento que en TikTok me siguen 180,000 personas, pero es gente que no me conoce. Entonces me da igual el contenido que creo allí. Entonces siento que ahora mismo sí estoy intentando crecer mis redes sociales personales de una forma como que tratando de inspirar a las personas que les gustaría trabajar en algún momento en el mundo del deporte. Entonces estoy tratando de mostrar un poco mi día a día, mostrar un poco cómo es trabajar en un equipo de fútbol, las ventajas que tienes de trabajar en un equipo de fútbol, las desventajas, por supuesto, porque no todo es perfecto, y mostrando siempre el storytelling es importante, o sea, dándole a entender a las personas cómo haces las cosas y hacia dónde quieres llegar y cómo llegaste hasta ahí. Vale, yo quería hacerte una última pregunta, que es la que le hacemos a todos los invitados del podcast. ¿Cómo sería un día a día en tu vida? Desde el inicio del día hasta
las horas siguientes? Bueno, voy a contar un día a día en mi vida en un día de partido, que es un poco más divertido que un día normal de semana. Me despierto 8 o 9 de la mañana porque el partido va a ser en la noche y ya tenemos normalmente los primeros 4 o 5 posts programados porque el día de partido como que lo iniciamos a trabajar a partir de las 4 o 5 de la tarde, porque a veces es como que la única mañana que tenemos libre. Claro. Entonces me despierto, voy al gimnasio, veo que si está todo programado y luego trato de salir a almorzar, despejarme un poco y descansar, porque la verdad en el mundo del fútbol se trabaja de lunes a lunes casi, o sea, de lunes Totalmente. a domingo estás todos los días. De hecho, o sea, si no hay partido, igual hay algo que publicar. Entonces, luego me dirijo al estadio, tengo que manejar 1 hora desde Miami a Fort Lauderdale y llego al estadio, me reúno con mi equipo y empezamos a discutir los puntos interesantes que vaya a suceder en el partido, si hay alguna activación que haya que hacer con partnerships, si tenemos que etiquetar alguna marca en algún post. Y luego ya todo el partido lo tenemos prácticamente programado. Ya sabemos que a las 5:15 hay que publicar la foto de los jugadores llegando al estadio, el vídeo en Stories, en TikTok, luego a las 6 los futbolistas salen a entrenar, entonces hay que grabar eso, tomar la foto, publicarla con el copy. Luego a las 7:30 empieza el partido y hay que estar tuiteando todo lo que va pasando y ya está. Hay veces que meten un golazo y bueno, hacemos el clip del gol, lo publicamos, o hay un skill y decimos, ok, este skill nos sirve para un reel mañana o el lunes y anotarlo. Y hacer una cobertura normal del partido, que consiste en publicar fotos durante el partido, hacer el live tweeting, que es publicar todo lo que está pasando en Twitter, y publicar los goles. Y luego del partido, la estrategia post partido, ¿okay? La foto del man of the match, y luego planificar lo que vaya a suceder el lunes, que aquí en la MLS todos los lunes dan el premio, o sea, anuncian el equipo de la semana y anuncian el futbolista de la semana. Entonces planificar a Suárez metió 2 goles, probablemente esté en el equipo de la semana y puede que vaya a ser el futbolista de la semana. Entonces planificar eso. Vemos que te gusta Suárez, ¿eh? Es de mis futbolistas favoritos, sí. Brutal. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que siempre nos encanta, ¿no? Y más un podcast con el tema que estamos tratando y partiendo de que nosotros también estamos con una firma de comunicación, entonces siempre el punto de interés muy cercano y sobre todo siempre aprendiendo, ¿no? de gente pues que al final sacaremos un montón de información del podcast de hoy hasta a lo mejor, como siempre lo revisamos y lo editamos, reímos esos momentos y nos encanta, y no solamente para nosotros, sino bien para toda esa gente que nos está viendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy y contar contigo. Un podcast que, la verdad, podríamos decir que de los que no solamente hemos aprendido más, pero sino también de los que, ostras, muy interesante porque al final vemos estos puntos de estrategias, a veces muy preparados, pero también el punto ese de 5 minutos tienes algo y funciona como si fuera algo espectacular. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No, gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien y estuvo muy interesante la conversación y bueno, ojalá podamos repetirla en el futuro. Obviamente, Claro que sí. obviamente. Muchísimas gracias, Carlos, y también agradecerte que hayas sacado tiempo, porque con la agenda que debes tener, que trabajáis de lunes a lunes. Así que agradecerte y nos vemos a la siguiente. Venga.